motivo y razón lo ha permitido. Les hemos mandado los elementos geográficos, políticos, biopsicosociales, etcétera, etcétera, y no ha habido la posibilidad. Gente que vive a 8 kilómetros de Colima la van a mandar a que los representen a 200 kilómetros de distancia. Entonces, ojalá que los resultados de se tomaran para esa situación, porque yo veo que hay gente que, por las currículas que escucho, pues va a haber buen material para hacer ese estudio de una manera adecuada. Como comentario siguiente, porque doy clases y tengo que ir a integrarme con mis alumnos, ojalá que a este grupo de gente tan preparada se viera la posibilidad de que algunos muchachos de algunas universidades estuvieran con ellos para que empiece a romperse ese estasis que padece Colima por la conducta sempiterna de votar por un solo partido, ¿verdad? Para que ya de una vez empiecen a romper esas conductas, que es uno de los pocos estados donde no ha habido alternancia. Entonces, pegar a la gente con personajes de este nivel, a mí me parece, a los estudiantes sobre todo, me parece una oportunidad que no debemos de perder. Es lo que yo quería comentar. Muchas gracias al licenciado Víctor Hugo Padilla Gutiérrez, comisionado del partido Movimiento Ciudadano. Un breve comentario nada más en torno a lo que menciona. Tenemos, a lo que yo entiendo, un ejemplo en el caso de Coquimatlán, que se pretende incorporar al distrito 2 de Manzanillo. Yo entiendo por los medios de comunicación que hubo una propuesta unísona, homogénea, de todos los partidos políticos, donde esta parte pues no la aceptaban. Ahí entra la parte de los criterios, es decir, en equilibrio poblacional a lo mejor mejora, incorporando a Coquimatlán, mejora porque también se mueve Islahuacán, se hace una especie de giro. Islahuacán también se mueve al distrito 2, según recuerdo. Regresa, así es. Pero bueno, la doctora Celia es integrante del comité técnico de la Digitación Federal del IFE. Ella nos pudiera explicar mejor si así se considera, ¿verdad? Pero bueno, ya lo mencionó también, que no trastoca la estructura federal, no trastoca la licitación que hagamos aquí local. Sin embargo, si nos pudiera de manera muy breve, doctora, y a solicitud del señor comisionado, nada más explicar ahí por qué la propuesta, si me lo permiten en esta mesa, para mero acervo nada más. Sí, con mucho gusto. Si comparamos una distritación local de cualquier entidad federativa con una distritación federal, estamos hablando de un nivel de complejidad muy, muy diferente. La distritación federal es muy compleja porque, si se dan cuenta, yo leí una serie de criterios generales. Y lo que se tiene que hacer es que todos esos criterios se apliquen a todas las entidades federativas por igual. Pero nuestro país es totalmente diverso. No podemos comparar Colima con Chihuahua. Y no digamos nada más por el tamaño. No podemos comparar Oaxaca con un estado que territorialmente pudiera tener la misma dimensión, porque la distribución de sus municipios, la forma de sus municipios, la distribución de su población es totalmente diferente. Entonces, la distritación federal es muy compleja. ¿Qué pasa en el caso de Colima y en la distritación federal? Que la propuesta ya del escenario que sacó el IFE, que además fue la que se quedaba, según esto, hasta como ya escenario definitivo, es la que presenta el mejor equilibrio poblacional. En otros casos se jugaba con la pregunta que hizo la representante del Partido de Acción Nacional de otros aspectos, como el de compacidad, como el de tiempos de traslado, pero no, en Colima es netamente poblacional. Y la propuesta que llegó de aquí de los partidos políticos, si no me equivoco, y es la misma que yo revisé, sacaba un distrito de rango. Entonces, ese aspecto es casi pecado capital. O
sea, tener un distrito fuera de rango cuando hay población suficiente y condiciones para que fuera así, era muy difícil tomar en cuenta esa propuesta. No porque no fuera viable, es que es otro de los aspectos. Quienes conocen el territorio, quienes lo viven y lo padecen todos los días son ustedes aquí, y nosotros allá lo hacemos, es cierto, desde un punto de vista de escritorio. Pero es muy complicado tener excepciones. Colima ahorita ya no es excepción, yo les decía, porque ya le tocan los 2 distritos por el reparto de población al momento del resto mayor, pero Colima durante muchos años ha sido una excepción y se le asignan 2 distritos sin que tenga población suficiente. Si a eso lo unamos, que dejáramos un distrito fuera de rango, el otro caso también de Colima es que, y también eso impacta, es que para la distritación federal se toma en cuenta la media estatal nacional. Entonces, Colima queda muy apretado, o sea, como tiene 1.6 de distrito, queda muy apretado para hacer movimientos. En el sistema informático, el Colima salía creo que como en 20 segundos, una cosa así, cuando el Estado de México se tardaba 3 días en estar procesando. ¿Pero por qué? Pues porque las posibilidades en Colima, por la distribución de sus municipios y de su población, daba esa solución y ya. Es por eso que se consideró así, porque se tiene que ver desde el punto de vista global, se tiene que ver desde el punto de vista de las 32 entidades federativas, y créanme que es muy difícil evaluar igual el país. O sea, queremos entender que en la ponderación del criterio rector, que es el poblacional, era donde se ponderaba pues que se perdía el equilibrio poblacional, y la mejor propuesta es la que tiene ahorita el IFE, que es trasladar a Coquimatlán a la parte de Distrito 2, que es Manzanillo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un vivo ejemplo de que los criterios, aun y cuando todos los partidos políticos se pongan de acuerdo, pues no tienen factibilidad, es decir, no están sujetos a ningún tipo de manipulación, son cuestiones técnicas, y aunque todos los partidos se pongan de acuerdo, tenemos un ejemplo ahí, pues de que se ponderan cuestiones técnicas y no hay forma, al menos lo que nos comenta la doctora, pues de que se negocie esa parte, ¿no? Sí, licenciado Víctor Hugo Padilla, nuevamente en el uso de la palabra, el partido Movimiento Ciudadano. Y es una de las lamentables circunstancias que aspectos técnicos tengan sometido al ser humano a la conducta de lo que rige una fórmula matemática. Por esa razón, los miles de habitantes de Coquimatlán pasan nomás de un plumazo, sin tomar en cuenta todas sus condiciones humanas, etcétera, geográficas, porque ni siquiera hay una compacidad entre aspectos culturales entre Coquimatlán y Manzanillo, es muy diferente. Y pues pasa como, discúlpenme la comparación, pasa como lo que le pasó al brujo de mi pueblo. El brujo de mi pueblo era muy bueno, muy famoso, pero un día le llevaron un jorobado y pues lo subió a la mesa, le puso una tabla encima, un torniquete, y el jorobado gritaba: me muero, dice, pero derecho, ¿verdad? No te mueres chueco. Entonces, a mí me parece terrible para este país y para todo el mundo, pero bueno, para este país la forma como se están haciendo las cosas, que es favoreciendo a un modelo económico no sustentable, que no se fija en el factor humano, que es, ni siquiera se parece a capitalismo esto. Entonces, yo sí llamo la atención a que empecemos a revisar si el propósito para el que es creado todo el Estado, como dijera Rousseau, pues está llegando al área humana de la gente, ¿no? A la parte importante para lo que somos, y no para sostener a Laura Bozzo o para mandar todas nuestras riquezas y utilidades al dueño de esto, que es, sabemos quién, ¿verdad? El primer país del mundo. Entonces, tenemos que empezar a diseñar asuntos para México, asuntos para Colima,
Y tenemos que hacer esas diferencias en honor al factor humano. No podemos decir, así está la fórmula matemática, no, yo no lo acepto. Sé que no va a haber ruido en mi solicitud, pero por lo menos aquí ya lo estoy manifestando. Es el ser humano el que interesa y no, a mí no, o sea, hay que adaptar las circunstancias. Ya estamos acabando con este mundo, no somos sustentables, la forma como producimos, la forma como diseñamos, la forma como planeamos, ni la forma como educamos es sustentable. Porque amarramos al crío, lo sentamos en una silla, le mandamos información a su hemisferio derecho y no le generamos la conducta creativa. Bien hecho, dice Fernando Guillén, premio Phil 2011. Se les avisó lo que pasó en Colombia, México, y no pusieron los cambios en la educación. Esto es empezar a formar entidades y circunstancias con un sentido humano, que vaya a lo que el ser humano necesita, no para cubrir. Yo sé que cuesta millones de dólares sostener todo este tipo de cosas, pero por favor, no va a haber solución, no hay solución. Si no empezamos a resolver la problemática humana desde las necesidades del humano, ¿a quién servimos? El espíritu de la ley, decía Diderot, tiene que ser basado en qué, en a quién sirve y para qué fue creado y con qué propósito. Entonces, yo los invito a eso, a que yo entiendo a la doctora y sé cuál es la posición allá en aquel monstruo de Torre de Marfil, pero tenemos que empezar a hacer esos planteamientos. Y qué bueno que fuera el estado más pequeño del país el que moviera al monstruo anquilosado, a ese ogro filantrópico que decía Octavio Paz, mano de terciopelo que aprieta pero no mata, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Víctor Hugo Padilla, del partido Movimiento Ciudadano. Bueno, si gustan, en el ánimo de avanzar y de no haber alguna otra intervención, simplificar que se les estoy firmando unos oficios para distribuirles el material que aquí fue expuesto, y nos falta un punto por comentar, que espero hacerlo de manera ágil para poder concluir con esta reunión de trabajo. Cuando en términos generales nosotros empezamos a revisar en los precedentes que los distritos debían tener un número similar de habitantes, pues caímos en cuenta de que había municipios que no les iba a alcanzar para ser distrito y que tenían que tomar población de su municipio colindante, sea cual fuere, si es el del norte, si es el del sur, eso ya lo definirá la metodología. Pero para fines administrativos o de estructura, de funcionamiento del instituto, nos encontramos con un obstáculo. Es lo que quiero ver si la propuesta que tenemos o la que hemos concluido nos resuelve. Tradicionalmente, los consejos municipales se han constituido también en un consejo distrital, es decir, pongo de ejemplo, el consejo de Villa de Álvarez lleva a cabo el cómputo municipal o el cómputo para la votación de miembros de ayuntamiento en determinado día, que lo marca ahí el Código Electoral, y en otro día lleva a cabo el cómputo para la elección de diputados de los distritos, caso de Villa de Álvarez el 7 y el 8, ¿no? Bueno, ahora nos encontramos con un obstáculo porque, por ejemplo, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, tradicionalmente han hecho su cómputo distrital para diputados, pero ahora, al agregarle población de otro municipio colindante, pongamos un ejemplo, Cuauhtémoc, que no tiene hacia el norte otro municipio porque sería ya Jalisco, vengámonos acá a este lado, si fuese Colima, si fuese Villa de Álvarez, es decir, ¿quién va a llevar a cabo el cómputo distrital? Cuauhtémoc, pues no